estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Al Señor otra vez gracias por permitirnos un momento más de bendiciones a nuestros corazones. Gracias porque Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Y bueno, con su palabra, Él quiere siempre ayudarnos en una forma pero muy especial. Gracias pues por que Dios permite que nosotros estemos listos aquí ya para seguir en este momento de adoración, de aprendizaje, de un solaz esparcimiento espiritual. Así es que gracias al Señor y por ello vamos a orar. Dios, grandemente te suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo que reciba nuestras alabanzas. Padre, en este momento de compartir contigo, con tu palabra, esperamos que sea una experiencia muy especial. Agradecemos por todo lo que diariamente haces por cada uno de tus hijos. Estamos, oh Señor, dándote muchas alabanzas por esa forma que tratas en cualquier parte a los que te seguimos. Siempre estamos pendientes de otros que están todavía con dificultades de su enfermedad y esperamos que tú les puedas bendecir. Ayuda al hermano Román, bendice aquí a don Joaquín, a don Aristides. Ayúdales para que nada de la maldad que hay en este virus pueda hacer daño total en sus cuerpos. Así que esperamos que sigas bendiciendo a todos, oh Señor, aquellos que están padeciendo, pero no sabemos quiénes son, y el problema es que ellos estén caminando también hacia un lugar muy espantoso. Ayúdales, dales a ellos siempre mucho de tu amor. Sabemos que lo has dado, que ellos no han querido, pero les rogamos que sí lo puedan hacer. Así es que por todas nuestras familias que tienen dificultades, te imploramos. Por aquellos que no te conocen, que no tienen problemas aparentemente, también bendíceles. Derrama pues sobre cada uno de tus hijos bendiciones muy especiales. Te lo estamos suplicando en el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nos quedamos pendientes ayer para ver algo más de por qué la iglesia, de por qué cada uno de los miembros de esa iglesia tiene que predicar el Evangelio. Si no es con palabras, que sea con hechos. Pero siempre habrá alguna forma que Dios espera para que todos nosotros, como hijos de Él, sintamos esa alegría de compartir el Evangelio con quienes tengamos por delante, sin tomar en cuenta algunas situaciones que adversan. Así que gracias a Dios que tenemos, hermanos, esta bendición de saber un poco del Evangelio, y ese poquito pues es bastante para nosotros y para muchos, porque nos ha sacado y a otros va a sacar de esa horrible hora de ser sentenciado hacia el lago de fuego. Continuamos viendo estos aspectos que dije ayer, iniciamos, para que seamos nosotros grandemente ayudados. Hemos hablado algunas cosas anteriores que se unen a estos momentos, como será siempre, que las enseñanzas pasadas nos van a ayudar a ir entendiendo las nuevas que tenemos o las que tenemos en estudio.
Así que, hermanos, la seguridad de la salvación es demostrada también por el Evangelio. Nosotros encontramos dificultades. Las personas nos dicen, bueno, y si yo peco, ¿qué va a pasar conmigo? Otros pues toman el pretexto nomás porque no tienen otra forma de hacerlo, pero no, es que puedo pecar, hermano. Y a ver que si uno peca ya no sirve eso. Pero de hecho las bases deben de ser personales. No estar, bueno, como dicen también otros, es que miren fulano cómo es. Y yo para ser como fulano, mejor no, pero entendemos que son pretextos porque la Biblia no está llamando a que nosotros pongamos los ojos en nadie, sino que podamos tener esa convicción en el corazón de que cuando recibimos a Cristo, Dios dio esa salvación para siempre. No va nadie a perder su salvación. Y ya decía en veces anteriores, algunos están pensando que ya la perdieron, pero mi opinión es, con algunas convicciones de la palabra, es que no recibieron de verdad en su corazón el Espíritu Santo que daba esa constancia que nosotros somos salvos para siempre. Jesús, platicando con sus discípulos en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, cuando hace referencia a las ovejas, él dice que nadie me las arrebatará de mi mano. Eso quiere decir que muchos intereses pudieran quedar con esa intención. Sin embargo, la afirmación de nuestro Señor es que nadie puede arrebatar de su mano las ovejas que ya son su propiedad. Oye bien, las ovejas que son su propiedad. No estamos hablando de que tal vez yo fui, de que tal vez lo soy, de que tal vez no entendí mucho, pero no se habla de cosas así. Porque esa seguridad de la salvación, esa individualmente se disfruta. Esa no puede, hermano, disfrutarla porque otro dice. No nos podemos alegrar porque otro está haciendo algunas cosas. Tenemos que saber bien por qué las cosas las hacemos así. Porque si no, nos va a resultar lo del ciego. Y cuentan que habían dos ciegos. Bueno, un ciego que además de ser ciego era sordo. Y entonces le dice el ciego al que no era sordo, a mí que me da pena ser ciego, ser sordo, le dice. A veces yo oigo que se ríen, pero como yo no oigo, ¿por qué no? Ahí me estoy. Entonces le dice el ciego, el otro, hagamos un trato. Cuando sea algo de reírse, yo te voy a tocar, le dijo, para que tú te ríes. Quedaron en eso. Y entonces llegó el momento de que alguien nos encontró y le contó algo al otro y dijo aquel a reírse. El sordo oía poco, de hecho, ¿verdad? Podía diferenciar alguna cosa, pero no sabía qué hacer. La cosa, hermano, es que cuando se terminó de reír el que oía, se acordó de que estaba el otro a la par que iba a tocarlo. Y cuando se terminó, lo tocó y comienza a reírse. Y va de reírse, pero los que estaban ahí no sabían por qué. Porque aquel sinsentido se estaba riendo. Entonces la salvación lo tenemos así, ¿verdad? Que no tiene que haber nada oculto en el corazón nuestro. Debe estar precisada. Ahí y vamos a entenderla que es completa.
y vamos a seguirla aprendiendo que está siempre en las manos de Dios, porque la salvación nunca ha quedado en nuestras manos. La salvación sigue siendo siempre la prioridad de Cristo para sus hijos. Por eso Filipenses dice, el que comenzó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. No vamos a hacer nada nosotros por nuestra salvación. No podemos nosotros cuidarla en sí. Es Jesucristo. Que nosotros debemos de vivir porque somos salvados es una cosa especial. Pero la salvación es dada para siempre por el Señor Jesús, porque Él es eterno y no puede dar cosas podemos decir para unos días o cosas prestadas. No puede. Él vino, hermanos, Él vino para que nos salváramos. Y entonces, ¿cómo es eso que Él dice que sí, que somos salvos, que no somos salvos, que tal vez, no, esos son inventos nuestros. La salvación está asegurada desde que la persona recibió a Cristo. Dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, leeremos el versículo 5. Dice el apóstol Pablo a estos hermanos lo siguiente: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Dijo Pablo a los hermanos de Corinto, porque me propuse no saber entre vosotras cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Así que, hermanos, la enseñanza del apóstol Pablo, y dice que no lo hizo con una sabiduría de los hombres, no usó palabras él escogidas para los corintios, ni para nadie, porque Dios quiere que nosotros en una forma sencilla entendamos su evangelio. Claro, aparte de eso, sí, es cierto que los redimidos vamos a dejar siempre impregnada en las otras personas esa bendición de que somos salvos. Habrá alguna forma de demostrar a los que nos ven de que nosotros somos salvos. No se puede negar ninguno de estos aspectos a los creyentes. Si usted es redimido, si usted está enfrente de algunas personas, usted tiene que producir algo en lo cual esas personas verán que usted es redimido. Dios va a ayudar a esas personas a que entiendan que alguien está ahí de su parte y que esta persona va a enseñar con sus hechos y con sus palabras la salvación que está dentro de sus corazones. Ahora dice el apóstol Pedro en su primera carta, en su versículo 2 a 5 leeremos. Primera de San Pedro, capítulo 1. Vamos a leer varios versículos donde nosotros podemos saber a qué atenernos cuando decimos que la salvación es para siempre. Porque no enseña algo la palabra. Hay algunos versículos que tienen esta apariencia, pero es también falsa interpretación cuando las personas la leen. No hay, porque no hay en ninguna parte de la Biblia a decirnos que, bueno, sí, aquí se corre peligro. No hay. Para los redimidos no hay. Lo único que sí, hay personas que no son redimidas y que a veces hablan cosas que no debiesen hablar, y es donde tratan de confundir a las personas, pero ya sabemos que no debe ser así. Entonces dice Pedro, elegidos
según la presciencia de Dios. Es el conocimiento del futuro. Como sabemos, Dios conoce todas las cosas. Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Imagínense usted que Dios roció sobre nuestros espíritus su sangre, y ahora pensemos cómo es que esa sangre se va a desvanecer, o cómo sería posible que alguien intentara sacar del espíritu nuestro la sangre preciosa de Cristo. Si llegó, hermanos, si llegó a su corazón, esa sangre llegó por algo, y fue la voluntad de Dios que nosotros pudiésemos recibirla en nuestros corazones. Así que no hay problema de que usted pueda decir, yo no pienso que estoy tan seguro. ¿Cómo no? Si lo hay. Pero la seguridad usted va a darla a sí mismo en su corazón con la bendición que el Evangelio lleva hasta usted. Bueno, entonces estamos leyendo Primera de San Pedro 1, capítulo 1, verso 2 hasta el 5. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, oiga, es que somos nacidos de nuevo, hermanos. Si el hombre pecaminoso se destruyó, eso explica la palabra. Aquel viejo hombre ya quedó sin efecto. Somos nuevas criaturas en el espíritu, no en el cuerpo. Pero lo que la Biblia enseña, que el espíritu puede dominar el cuerpo. Y por eso vamos como hemos hablado, a ver, a que nos vean las personas los cambios que el Espíritu hizo en la vida nuestra. Así que dice la Biblia, nos hizo renacer. Decir, volver a nacer. Eso solo Dios lo puede hacer, que una persona nazca en 2 veces. Pero sí, Él lo hizo para que tuviésemos nosotros esa bendición del Evangelio. Somos nacidos de nuevo. No somos las personas pecaminosas, carnales, no. Dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hay algo que garantiza nuestra vida renovada. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si Él no resucitó, entonces nosotros estamos hablando lo que no es. Pero si Él resucitó y usted lo ha recibido en el corazón, entonces compartamos la esperanza de la vida eterna. Sigue Pedro hablando en el versículo 4. Dice, para una herencia incorruptible. No, que ya la tenemos. Él la va a dar en los cielos allá cuando nuestros cuerpos sean gloriosos también. Mientras no haya eso, no puede abrir eso para que no puede haber eso para decir al Señor que ya la disfrutamos en la tierra. Entonces dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos. Allá está en los cielos, hermanos, la herencia que el Señor nos dará. Pero usted y yo ya estamos ahí con la Escritura a nuestro favor para que solamente se nos entregue. ¿Qué hacen a veces los padres cuando quieren dejar a sus hijos una propiedad? Vamos donde el abogado, y el abogado es el que hace estos papeles. Y si el abogado lo hizo, nadie puede destruir las palabras de ese abogado, jamás.
a menos que el mismo Padre lo quiera hacer. Pero imagínese usted, aquí en la tierra hay tanta seguridad por algo que deja una persona a otra. ¿Y por qué podemos dudar de nosotros, de Dios, que nos dice que sí tenemos en verdad esa herencia allá en los cielos reservada? Continuamos con el versículo 5 que nos dice Pedro: a vosotros que sois guardados, oye, por el poder de Dios, mediante la fe. Sí, todos los hijos del Señor somos guardados por Él, porque pusimos la fe en Él, dice Pedro, para alcanzar la salvación, para alcanzar otra salvación. No la salvación que ya tenemos, es la salvación perfecta, como esto lo estudiamos en otra ocasión. Es la salvación perfecta. Ahorita estamos nomás inscritos como herederos, pero herederos seguros. Allá pues la salvación será perfecta. Como hablé en una de estas tardes, que hay 3 clases de salvación. Y esta que estamos leyendo nuevamente es la salvación eterna o perfecta. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo final, en el tiempo postrero, dice en el tiempo último. Eso será lo último, pero eso no quiere decir que hasta entonces ya tenemos, hermano, la garantía de que aquella sí la vamos a recibir. El numeral 7 de que por qué debemos predicar el Evangelio, y debemos hacerlo con todo el gusto, debemos hacerlo con todo el esfuerzo, hermanos, porque este Evangelio que predicamos quiere ser cambiado, desde luego por Satanás. Este Evangelio que predicamos quiere ser denigrado, también por él, por los ángeles, por tantos demonios. Pero nosotros debemos de tener la completa seguridad de lo que enseña el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es bien sencillo para asimilarlo. No presenta dificultades para asimilarlo. No es cierto que la Biblia dice que es por el oído. ¿Y quién no tiene oídos? Son pocos las personas que lo han perdido el oído, muy pocas. Yo creo que usted ahí en su ambiente no conoce un sordo mudo. Los mudos son así porque son sordos, pero son bien pocos ellos. La mayoría de personas que conocemos oyen. Y la palabra va a entrar por ahí, por el oído. No es por otro lugar. No es por los ojos, ni por la lengua, ni por la nariz. Es por aquí. Es por aquí. Y todo entra casi por ahí, hermanos. Pero el Evangelio, que es el que estamos hablando en estas palabras, en estos momentos, es por el oír. ¿Y quién no tiene oídos? Ya decía que son muy pocos, ¿verdad? Hagan la cuenta de cuántos conoce usted que son sordomudos. Bueno, los que trabajan con niños por lo general conocen más, pero no todos trabajan con niños. Así que, hermanos, cuando el Evangelio dice que nos vamos a morir, ¿cree que eso es confuso? No, ¿verdad? Entonces, ¿quién no sabe? ¿Quién no está alegando que él no se va a morir? Todos lo sabemos. Génesis Génesis 2:17 nos dice, ¿por qué nos vamos a morir? ¿Cuál es la causa de nuestra muerte? Pero que nos vamos a morir, estamos hablando, ¿quién no lo sabe? Dios dijo a Adán en Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Tal vez Adán no sabía que era eso del conocimiento del bien y del mal, tal vez es posible, pero sin embargo que se iba a morir, Adán no pudo ignorarlo. Y así pasa con todos nosotros. Aunque la persona no pueda leer, aunque viva solita, aunque esté un poco alocada, siempre puede saber que se va a morir. Porque
el Evangelio lo enseña. Así que dice Hebreos 9:27, algo más de la muerte, pero acompañado con ese momento de que nos vamos a morir. Pero la Biblia dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Ahora, es tarea nuestra saber por qué nos van a enjuiciar después de la muerte. Es tarea nuestra saber qué pasará después de la muerte con nosotros. Es tarea nuestra saber por qué el espíritu sale del cuerpo. Eso es tarea nuestra. Pero que nos vamos a morir, ya le dije que sí. Y que la persona ahí debe estar pendiente de estas cosas cuando le anuncian que después de la muerte hay un juicio. También aprendemos de la palabra. ¿Qué dice la Biblia que va a pasar con nuestro cuerpo? Se convertirá en polvo, le dijo Adán, y volverás al polvo. Y ya le estoy diciendo, ¿quién no conoce al polvo? ¿Quién no sabe que nos van a enterrar en un hoyo para que nos convirtamos? ¿Quién no sabe eso, hermanos? Por eso estamos hablando de que hay que predicar el Evangelio, porque es sencillo cuando se acerca a las personas. Dice Génesis 3:19, le diciendo Dios a Adán, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. ¿Quién que le guste ser haragán está comiendo bien, hermanos? Tal vez come porque le regalan, pero la regla es eso, que para comer hay que trabajar. Claro que no siempre se va a sudar, porque algunos con la lengua es que trabajan, y entonces ellos no sudan la lengua, pero siempre hay que trabajar. Otros les sale más fácil el trabajo, pero hay que trabajar, y el que no quiere trabajar va a tener dificultades para comer. Entonces dice el Señor, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres, y al polvo volverás. ¿Qué dificultad tiene la persona para entender esto? Bueno, el Evangelio es así de sencillo con nosotros, hermano. Dice Eclesiastés, capítulo 12, verso 7. Eclesiastés 12, verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra. Esto que es polvo, dice, va a volver a la tierra, como era. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Bueno, cuando nos morimos sale el espíritu. Sí, así dice la Biblia, pero eso lo podemos entender. Hay algo que la gente siempre está diciendo cuando alguien va a fallecer. Lo están tocando y lo tocan y le llegan aquí al brazo y dicen, ya se va a morir porque ya tiene el pulso cerca de salirse del corazón. Y es verdad esas experiencias, pero ya muerto no nos damos cuenta. Hoy es que la gente critica eso, y hoy es que debiéramos de investigar estas cosas para que nos resulte mucho fácil entender este Evangelio. ¿Quién no sabe, hermanos, que hacemos en la vida cosas malas? ¿Quién no sabe eso? Hasta los tiernitos hacen cosas malas. ¿Y quién no lo sabe? ¿Quién no sabe que nos gusta mentir? Si nos gusta mentir, entonces, hermanos, vamos a ver lo que dice también Apocalipsis. Porque el libro de Apocalipsis en el capítulo 21 hace un señalamiento muy drástico a los mentirosos. Pero usted sabe que es mentir. Y por eso es que tiene que apartarse de mentir. Porque si no nos apartamos de todo lo que es pecado, vamos a llegar a momentos increíbles. Entonces dice Apocalipsis, pero los cobardes e incrédulos, bueno, estamos viendo los mentirosos, pero aquí está otra lista. Hay algo más, mire. Los abominables y homicidios, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos. Busqué la mentira porque es la más conocida, más fácil. Es la más común.
entre las personas, mentir y mentir. Y ni cuenta se da a veces la persona. Tiene tan a flor de labio la mentira, que miente y miente y ni cuenta se da. Así que, pero dice la Biblia que los mentirosos van a ir a parar, dice, al lago que arde con fuego y azufre. ¿Qué más pasa? También codiciamos. ¿Y qué es codiciar? Leemos Efesios capítulo 5, versículo 5. Dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario, bueno, dejemos esto así, o inmundo también, o avaro, mire, avaro, que es idólatra. Generalmente los pecados se combinan. No es uno solo, hay una combinación de pecados. O avaro, dice el que codicia lo que no debe codiciar. Quiere más y más de lo que ya tiene. Bueno, pero ¿qué estamos viendo? ¿Quién no sabe eso? ¿Qué es codiciar? Pero ¿qué pasa con ellos? ¿Qué es idólatra? Tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El reino de los cielos, ¿verdad? No hay parte allí, ni en el reino del Señor, el Padre. ¿Cuántas veces usted se ha airado? Varias veces, ¿verdad? Nos hemos airado. Pero el problema de airarnos es que es pecado. Y cuando usted esté airado, dése cuenta que es pecado. Y que por eso vamos a apartarnos de estas situaciones, porque es pecado el enojo, airarse. Hablábamos que solo Jesús, cuando le botó las mesas a aquellos allá en el templo, fue aceptable. Solo cuando Moisés se molestó por las piedras. Pero así que pasemos todo el tiempo enojados, que a veces ni se nos puede hablar, porque como que somos guistes o vidrios intocables. No. Entonces dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Hay que controlar la ira. Hay que saber por qué la hacemos. No se ponga el sol sobre vuestro. No, a mí no me gustan esas cosas. Usted puede decir, pero la recomendación de la palabra es eso. ¿Con qué facilidad nosotros podemos odiar a otras personas? A veces por cositas tan sencillas, pero nuestro corazón está cultivando el mal, que por poquito estamos odiando a las demás personas por algo que no vale la pena. Pero así es cuando nosotros no tenemos a Cristo, hermanos, que somos atraídos por estas cosas. Dice Salmo 25, verso 19, algo relacionado con el odio, pero que así a simple vista entendemos que es dañino el odio en nuestro ser. Y el salmista escribe en Salmo 25, 19 estas palabras: mira mis enemigos cómo se han multiplicado, cómo lo odian, quiere decir, ¿verdad?, a él, y con odio violento me aborrecen. No explica el motivo, de hecho, pero sí, nosotros sabemos que el corazón del hombre es dado a estas cosas. Y no debe serlo así, en términos que podemos arrastrar nosotros hasta nuestra mente para llevar al corazón. Y dice a Pablo, a los hermanos de Éfeso, estas palabras que son entendibles para nosotros: ni demos lugar al diablo. Las personas mencionan a Satanás de vez en cuando. Están hablando de Satanás, a veces por la noche. Hacen referencias de él como un personaje malo. Pero la maldad es auspiciada por él. Y dice en la Biblia que no demos lugar al diablo.
El Evangelio enseña también, hermanos, que la práctica del bien nos traerá buenos frutos. Es indiscutible, ¿verdad? La práctica del bien nos traerá buenos frutos. Salmo 97:1. Dice el Señor esto: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. La alegría debe ser parte de la vida nuestra. Porque si somos alegres, eso, no dicen los médicos que la risa es saludable, pues hay que reírse, pero no se puede reír de usted si está todo el tiempo molestado, malhumorado. Hay que estar bien para podernos reír, ¿verdad? El Salmo 1:1 habla de que si hacemos el bien, vamos a vivir bien. Entonces dice Salmo 1:1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores. Bienaventurado, hermanos, el varón. La tranquilidad. Nosotros necesitamos vivir tranquilos. Que nada nos moleste tanto el sueño. Hay tantos problemas, sí, en la vida. Pero hay que darle las soluciones adecuadas. Hay que buscar cómo deshacerse de ellos, pero no en esa forma que nos quita la vida también. La tranquilidad es buena para las personas que quieren alcanzarla. Primera Tesalonicenses 4:1 dice el Señor así para nosotros, hablando de este aspecto, que es bueno que lo tengamos en el corazón, que no estemos, hermanos, por esto sofocados, por aquello otro. Hoy le llaman estrés a estas cosas, pero es intranquilidad que tenemos los hombres y mujeres, que no la podemos controlar porque no hay nadie que nos ayude efectivamente. Así que nosotros podemos entender esto a través de la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 4:1: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Pero ¿quién no puede entender tan bien esta parte del Evangelio que vamos a dejar hoy para verle? Les dije que eran algunos, no son todos. Pero ¿quién no puede entender, hermanos, que hay un Dios? No, que eso es enseñado. No, si es que es personalmente. Eso es individual, que hay un Dios. Que hay un Dios que rige todo lo que vemos alrededor nuestro. ¿Quién no puede entender eso? Han anunciado aquí en El Salvador para los fines de semana lo que llamamos temporal. Si el temporal viene, ¿quién lo va a quitar? ¿Quién será capaz de quitar el temporal, hermanos? Pero la persona no quiere ver estas cosas así. Es nuestro Dios el que hace todas las cosas que están a nuestro alrededor. ¿Quién no lo puede saber eso, hermano? La vida que disfrutamos, que hemos comentado, ¿cómo la sostenemos? ¿Cómo podemos nosotros a vivir en cosas así si hay una facilidad de aprender estas bendiciones? Pero también entendemos con alguna facilidad que ese Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros aquí en la tierra. Eso, ¿qué dificultades ofrece? Hay un Dios poderoso lejos de nosotros cuando Él quiere
y a veces está muy cerca también de nosotros, pero que mandó a su Hijo para que nosotros pudiésemos recibir de Él tantos beneficios que necesitamos tener aquí en esta tierra, pero que desde luego el beneficio más grande es el que nosotros necesitamos para ir más allá. Hermanos, Jesús vino a morir para que usted y yo seamos en esta vida felices, tengamos el disfrute de una potencial vida, porque ese es el deseo de Él. Y tenemos que recibir eso con facilidad, como estamos estudiando. Solo es de oír, solo es de pensar un poco, solo es de acomodarla en el ser nuestro, y entonces recibir los beneficios de esa salvación gratuita, de esa salvación eterna, de esa salvación incomparable que Dios a través del Evangelio nos está ofreciendo. Romanos 5:8 nos dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Quién no puede entender eso, hermanos? Porque las personas resisten a estas verdades. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, en que siendo inservibles, en otras palabras, si el hombre se equivoca muchas veces porque quiere, porque no abre su mente para ver las cosas mejores, pero dice la palabra que aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No hay otra cosa que Dios espera del hombre, porque éramos pecadores. No podíamos llevarle frutos de los que brevemente hablamos en esta ocasión. ¿Qué teníamos para llevarle a Dios? ¿Qué le podemos llevar a Dios? ¿Qué regalo usted quiere darle a Dios? Si no hay que darle, hermanos. Y Él no tiene todo, pues. ¿Para qué quiere alguna cosita que le podamos dar si Él lo tiene todo? ¿Frijoles? Yo creo que Él cuando quiere beber sopita de la bebe de la de seda. Si lo tiene todo, hermano. Una vaquita para que se haga una barbacoa. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? ¿Lo quiere invitar usted a cenar con caviar? ¿Para qué? Si lo tiene. Comida más alimenticias y más grandes. ¿Qué? ¿Le quiere usted regalar un jet? Yo creo que no quiere regalárselo, ¿verdad? Pero si se hubiera la posibilidad de regalar, ¿para qué lo va a querer Dios? No, ¿verdad? No. Entonces, Filipenses en el capítulo 2, donde se expresa la sencillez de Jesús, la verdad que Dios ha plasmado en el Evangelio, para que nosotros a través del Evangelio podamos ser felices en este mundo, recibiéndole a Jesús en lo profundo de nuestros corazones. Filipenses 2, versículos 5 al 8, el apóstol Pablo nos dice nuevamente en esta carta algunas verdades sencillas. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Fue sencillo el Señor, hermanos, muy sencillo. Por un rato se despojó de que era Dios, dice la Biblia. Por un rato no quiso pensar que era Dios porque Él quería entregar ese amor por nosotros. Y entonces dice la palabra que se despojó a sí mismo. Se quitó la vestidura de su santidad, la santidura de su poder, todo eso que lo es grandioso el Señor. No quiso ser poderoso para destruir a aquellos que tanto le injuriaban
y tantas cosas decía contra él. Él fue, dice la Biblia, sencillo y se despojó de lo grande que tenía, de ser Dios también. Bueno, ¿y eso cómo lo hizo? Eso, hermano, yo no lo puedo explicar francamente. Que como él se quitó todo lo divino que era para morir. No puedo, pero sí así dice la Biblia. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante. No era igual, es semejante al hombre. Oiga, y estando en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios quiso que su Hijo Jesús muriera por nosotros. Como hombre, como hemos hablado en las otras veces, como hombre fue que murió. Porque Él siempre siguió siendo Dios. Y siempre es Dios para podernos favorecer en todo cuanto necesidad haya. Para poder mantener sin tacha la salvación que nos ha regalado. Para que no falte ni un pedacito importante de esa salvación. Para eso también tomó su divinidad. Así que nosotros, en las manos benditas de Jesús, es que estamos y estaremos para siempre seguros. Dios nos bendiga, hermanos. Oraremos para dar al Señor gracias por este momento de estudiar su hermosa palabra. Padre, gracias por tener siempre para nosotros cosas espectaculares, cosas maravillosas, cosas a la vez también sencillas. Gracias, nuestro Dios amado, por haber pensado un día en nosotros que te necesitábamos y porque no quisiste que nosotros no fuéramos a la condenación del infierno. Señor, te entregaste todo, como dice la Biblia, completo. No te faltó nada a ti para completar nuestra salvación. Aquí en la tierra fue que hiciste eso, Señor. Aquí donde los hombres, algunos te vieron, pero de eso se quedó constancia, por decir así, en papeles, pero esa constancia es valiosa para cada uno de aquellos que te queremos agradar. Así que, buen Dios, una vez más, agradecemos a ti la bondad para enseñarnos que tú tienes todo el poder, toda la gracia, que tú tienes toda esa bendición para los que creemos en ti. Los que estamos caminando en esa creencia, porque o si ya pasaron algunos días, algunos meses, algunos años, de que te la dimos la vida y ahora tú estás diciéndonos que nos vas a cuidar. Gracias, Señor, y permite que nosotros también nos deleitemos mucho en tu bendición. Amoroso Padre, por tu Hijo precioso, te lo estamos suplicando. Amén.